Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a reemplazar la clase sincrónica por Zoom por una clase grabada para que de esta manera todos puedan acceder, ya que fue bastante imprevisto el anuncio de la suspensión de clases y es interesante que podamos continuar avanzando y comenzar ya con los contenidos propios de sexto año. Bueno, vamos a arrancar con la entrevista. Es un género periodístico que en general lo podemos reconocer a simple vista porque estamos muy familiarizados con la dinámica que implica pregunta-respuesta y que forma parte de nuestras interacciones cotidianas. Sin embargo, hay algunas diferencias claramente entre charlar con otra persona y hacerle una entrevista. ¿Sí? La más importante sería que existen roles, ¿sí? Roles que no son intercambiables, eh, entre quien realiza las preguntas, que es el periodista, y entre quien responde. ¿Sí? En tanto, género periodístico cumple diversas funciones que vamos a detallar más tarde, y en función de eso se plantea la entrevista y el tipo de preguntas que realizamos. Pero la entrevista también puede servir como un método de recolección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos una entrevista para relevar información sobre un tema y después redactamos un artículo, una nota, una crónica con esa información relevada, pero no la publicamos con el formato pregunta-respuesta de la entrevista que realizamos. La entrevista, fijar una fecha, un inicio de este género es complicado, es complejo, pero podemos situarnos en fines del siglo XVIII, ¿sí? Donde comenzaban a cobrar protagonismo las publicaciones periódicas, los diarios, que todavía no eran diarios en algunos casos, como por ejemplo la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno, ¿sí? En 1812, el 7 de junio de 1812 creo que es la fecha en que la inaugura. Por eso los 6 de junio se conmemora el Día del Periodista en nuestro país. ¿Qué sucedía? ¿Qué se publicaba en estos periódicos? Bueno, entre otras cosas, se realizaban una especie de contrapuntos, ¿sí? Entre personas que opinaban diferente acerca de temas de actualidad. Se generaba un diálogo periodístico, ¿sí? Llegó a ser todo un género en el cual se publicaba un día la opinión de una persona, otro día de otra, y así de forma diferida en el tiempo se iban dando los intercambios. Otro tipo de diálogos que se publicaban en estos periódicos es la transcripción de interrogatorios judiciales, ¿sí? De procesos judiciales, y también debates parlamentarios, cuando se daban en el tratamiento de algún tipo de ley de interés público, ¿no? O llamativo. Entonces, de alguna manera, los lectores de los medios gráficos se fueron acostumbrando a esta dinámica que finalmente adquirió la forma que conocemos hoy en día de la entrevista, ¿no? Con esta dinámica de pregunta-respuesta, que reconocemos rápidamente cuando lo vemos. Se dice que la primera entrevista publicada con este formato data del año 1836, un hecho policial que sucede en un prostíbulo de Estados Unidos, en un asesinato. Entonces el periodista realiza una entrevista a la dueña del lugar, y aparentemente esta sería, si no el primero, uno de las primeras entrevistas que se publica en un periódico, ¿sí? Bien. Dentro del género discursivo entrevista podemos encontrar muchas clasificaciones. Yo seleccioné esta porque me parece la más operativa, la más fácil de reconocer y la que más nos va a servir para los trabajos que vamos a hacer. En este sentido, podemos dividir los tipos de entrevistas de acuerdo a la importancia del personaje, ¿sí? Y también de acuerdo a lo que el entrevistador quiere lograr con esa entrevista. Entonces, por un lado tenemos las entrevistas de personaje, donde claramente la importancia de quien estamos entrevistando es máxima, ¿sí? Lo que se busca en este tipo de entrevistas es hacer un retrato de esa persona, hacerle decir cosas que nunca antes dijo, ¿sí? Estas declaraciones inéditas, llamativas. Entonces, claramente las preguntas van a ir apuntando a eso. Por otro lado están las entrevistas de declaraciones, donde también el entrevistado es muy importante, pero acá no queremos hacer una semblanza, un retrato del personaje, sino obtener una información importante. Por eso acudimos a realizar esa entrevista. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, un entrevistado que en el último año ha cobrado un protagonismo
fundamental es el de los ministros de salud. ¿Sí? En el marco de la pandemia, realmente conseguir una nota con el ministro de Salud para preguntarle que cuándo llegan las vacunas, que cuándo nos vacunan a todos, etcétera, etcétera, se ha tornado muy importante. Entonces, que algo que no sucede habitualmente, ¿sí? No es un personaje muy demandado el ministro de Salud, ni nacional ni provincial. Entonces, las preguntas también no van a apuntar ni a la vida personal, ni a generar una declaración emotiva, sino a obtener una información importante. Después tenemos otras dos entrevistas que cumplen otra función, donde de alguna manera el protagonismo del entrevistado se diluye un poquito. ¿Por qué? Porque no es en sí la persona lo importante, sino lo que tiene para decir, ¿sí? Por ejemplo, en las entrevistas informativas recurrimos a un especialista sobre el tema sobre el cual queremos escribir, ¿sí? Entonces, podemos pensar, siguiendo con el mismo ejemplo, las vacunas, queremos saber los niveles de efectividad, de inmunidad que generan. No es necesario ir al ministro de la Nación para preguntarle eso, pero sí tenemos que recurrir a un especialista, que puede ser un científico, puede ser un médico, ¿sí? Y por medio de él informar al público acerca de un tema de interés para la sociedad, como por ejemplo, y que se quede tranquila las personas que se van vacunando si lo, la vacuna que le suministraron realmente es buena o no lo es. Y finalmente están las entrevistas testimoniales, en donde un testigo o un protagonista de un hecho narra en primera persona lo que sucedió. El ejemplo más clásico son en el caso de las noticias policiales, ¿sí? Cuando se recurre a una entrevista a una persona que tal vez nunca hubiera salido en televisión, pero de repente, casualmente, está en la esquina donde sucede un choque y bueno, todos los canales y radios de la ciudad quieren hablar con esa persona para que cuente lo que sucedió. Entonces, y acá vamos a empezar a pensar un poquito como periodistas, ¿no? Siempre el protagonista es el entrevistado. Y las preguntas que formulamos tienen que apuntar a que el que se tiene que lucir es el entrevistado, no a que el periodista quede como alguien que sabe mucho, ¿sí? Precisamente hay que saber mucho, hay que investigar sobre el tema, sobre el entrevistado para poder hacer las preguntas de la manera que hay que hacerlas, de forma clara, y que apunten a que el entrevistado diga lo que necesitamos que la gente sepa, ¿sí? Y para eso hay que informarse antes. Pero de todas maneras, no puede hablar más el periodista que el entrevistado. Yo les voy a sugerir que cuando terminen de ver esta explicación, miren un pequeño compilado que hice, yo ahí en la descripción del video les dejo el link, con un compilado sobre situaciones de entrevistas en un programa que ya no está, que se llamaba CQC, un programa periodístico, donde el periodista, de forma intencionada, comete varios errores bastante habituales, en realidad, a la hora de realizar una entrevista. ¿Sí? Entonces, bueno, les pido que lo miren, que intenten identificar cuáles son esos errores, y lo vamos a charlar un poquito en la clase, y también para que lo tengan en cuenta para cuando ustedes tengan que realizar su entrevista. Bueno, vamos a ir por partes entonces. Más adelante vamos a hablar acerca de los procesos de edición, ¿sí? La entrevista no se termina cuando terminamos la charla y y apagamos el teléfono, ¿sí? Todo lo contrario, después viene un periodo que se llama de postproducción o de edición, que es muy complejo porque implica seleccionar el material que va a salir al aire o que vamos a incluir en la entrevista gráfica, ¿sí? No va a poder salir la hora completa de charla que tuve con el entrevistado, o a veces más incluso, ¿no es cierto? Entonces viene un proceso importante de selección que forma parte del proceso de edición. Y también vamos a ver las formas de formular las preguntas, ¿sí? Para que sean lo más pertinentes, claras y que generen las mejores declaraciones. Bien, yo les voy a mostrar entonces, les voy a compartir la pantalla de la carpeta que tenemos en Drive, tanto para Sexto Economía como para Sexto Naturales. Dentro de la carpeta Lengua y Literatura, ¿sí? Van a encontrar una nueva carpetita que dice la entrevista. Y acá se van a encontrar con lo siguiente. El TP1 es el que tienen que hacer para la próxima clase. Es muy breve,
tienen que seleccionar una entrevista de un personaje que a ustedes les interese. Puede ser un deportista, puede ser una actriz, un cantante, un científico, un político, el tema que a ustedes les interese. Y realizar estas actividades que son muy breves, ¿sí? La idea no es que se explayen demasiado, sino que concretamente poder identificar los elementos característicos de la entrevista. Tiene que ser una entrevista gráfica, ¿sí? Para que ustedes puedan analizar bien el tipo de preguntas que hace el periodista, y puedan responder estas preguntas. Esto lo resuelven en la carpeta, no lo tienen que enviar por correo electrónico. También van a encontrar material de consulta, ¿sí? Donde está un poco lo que les estuve explicando recién, y van a poder ver los temas que vamos a seguir tratando en las próximas clases. Y les voy a agregar también un documento más, que es de bibliografía complementaria, que tiene algunos tips para pensar la preproducción y la postproducción. Eso, para quienes les interesan, es bastante un poquito más largo, pero es complementario, ¿sí? Va a ser la entrevista, material de consulta, complementario entre paréntesis. Este documento que dice consignas todavía no hace falta que lo miren, va a ser el trabajo final del tema. Bien, espero haber sido clara. Nos encontramos entonces la semana que viene, ojalá que en clase presencial, con este trabajito realizado, y continuamos desarrollando el tema. Que tengan un lindo fin de semana.